Hola a todos y todas, soy Ivana Méndez Villamor y les doy la bienvenida a este segundo módulo llamado Diseño Microcurricular basado en competencias. En esta ocasión nos centraremos en la unidad de aprendizaje 1, que es la contextualización para la elaboración de la unidad de competencia. Aclararles que todo lo que veamos en esta presentación se encuentra en el contenido mínimo que está en plataforma. También indicarles que a partir de este módulo iniciamos con un trabajo mucho más metodológico que teórico. Esto con el fin de que a la conclusión de nuestro curso tengamos cada uno de nosotros terminado el diseño microcurricular basado en competencias de una asignatura que cada uno elegirá para trabajarla. Dicho esto, damos inicio al tema en sí. Y empezamos por ver qué entendemos por diseño microcurricular. ¿Sí? En el marco de este diplomado, entendemos que un diseño microcurricular es el proceso por el cual definimos un conjunto de elementos, los planificamos y los organizamos con el fin de que tengamos un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita cumplir con las competencias que proponemos. El diseño microcurricular es similar, o en algunos casos se lo maneja como sinónimo del plan de materia. Sin duda, esos términos es bastante conocido para los que son docentes. No está de más precisar que docentes y no docentes a lo largo de nuestra vida hemos realizado un sinfín de diseños y planificaciones en nuestra vida, ya sea a nivel familiar, hemos tenido que realizar alguna planificación de un viaje, de una vacación, de una actividad, así como también es seguro que en nuestros distintos trabajos también hemos realizado varias planificaciones. Entonces, creo que es un concepto que no es desconocido para nosotros, ¿sí? Lo que sí, que cuando hablamos de un diseño microcurricular y que está basado en competencias, lo primero que tenemos que determinar son las competencias. Y todos los demás elementos que hacen a un diseño, que serán los contenidos, las actividades de formación, la evaluación y demás aspectos metodológicos, tendrán que ser pertinentes a la competencia que hemos desarrollado. ¿Sí? No es muy complicado, es simplemente planificar un proceso en coherencia a lo que proponemos. En este sentido, tenemos algunas puntualizaciones que realizar para definir nuestro diseño microcurricular orientado al desarrollo de competencias. Entonces, cuando iniciemos este trabajo, debemos siempre enfocar más la actuación, el desempeño, que simplemente los contenidos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que una competencia es la integración de las 3 dimensiones que tiene la persona: el saber conocer, el hacer y el ser. Si nos centráramos solo en contenido, estaríamos dejando de lado las otras 2 dimensiones que hacen a la competencia. ¿Sí? Entonces,
Por eso decimos que vamos a enfocar más el desempeño. ¿Sí? También es importante que mejoremos la relevancia de lo que se aprende, generando aprendizajes aplicables a situaciones concretas. El momento que vayamos a planificar este nuestro proceso, tratemos de hacerlo con cosas que tenemos en nuestro contexto, ¿sí? Por eso hablamos que las competencias las desarrollamos de mejor manera cuando simulamos situaciones o trabajamos sobre el mundo real del trabajo, porque de esa manera podemos dar pertinencia y relevancia a nuestro proceso. Entonces pensemos siempre en este tipo de situaciones que signifiquen un plus para el estudiante y no solamente en procesos que sean ajenos a su realidad. También en este proceso tendremos que evitar la fragmentación que tradicionalmente se ha trabajado en cuanto a los contenidos. Generalmente hemos trabajado la teoría por un lado, la práctica por el otro. En algunos momentos hemos unido esta teoría con la práctica, pero de lo que se trata aquí es de facilitar la integración de saberes. Sí, porque fíjense que cuando ustedes realizan un desempeño en su espacio laboral, están trabajando en competencias, en desempeños que son integrales. Ustedes cuando realizan un desempeño no lo dividen y no dicen, hasta aquí es la teoría, a partir de aquí va la práctica, a partir de aquí demuestro una actitud. No. El momento que algún contador, por ejemplo, esté elaborando un presupuesto, va a estar integralmente realizando ese presupuesto. ¿Sí? Va a demostrar la habilidad, va a demostrar sus conocimientos y va a tener una actitud. Al igual que un médico, el momento que esté diagnosticando a un paciente o un comunicador social que esté redactando una nota de prensa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el momento de formar tenemos que dividir? ¿No ven? Entonces, más bien ahora vamos a intentar retomar esta integralidad. Así también es importante que con las actividades y la estructura que le demos a nuestra planificación podamos favorecer la autonomía de los individuos, favorecer esta autonomía para que se hagan responsables de su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Es igual que ustedes que están en este curso tienen que asumir este reto de hacerse cargo de su proceso de aprendizaje. Los docentes, los facilitadores les dan los medios, ustedes deben generar y hacerse responsables de este proceso. No es responsabilidad entera del docente el que ustedes desarrollen las competencias. Las competencias las desarrollan ustedes. Y cuando nosotros planifiquemos nuestro diseño microcurricular, tendremos que pensar de favorecer esta autonomía en los estudiantes que estén a nuestro cargo. Sí. Seguimos. Ahora vamos a ver los distintos elementos que son indispensables, que no deben faltar el momento de realizar un diseño microcurricular. Si ustedes revisan otra bibliografía, si revisan el internet, es posible que encuentren
diseños curriculares con más o menos elementos de los que proponemos. Eso no significa que esté bien o que está mal. Lo que sí, en el marco del curso, indicamos los que son indispensables, los que no deben faltar cuando realizamos un diseño microcurricular. Y entonces, estos son el para qué. ¿Para qué voy a realizar un diseño de una materia? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito que voy a tener con esa asignatura, con esa materia? Entonces, en nuestro caso, por tanto, tendremos que definir cuál es la competencia que queremos lograr en el transcurso de nuestra asignatura. Como mencionábamos antes, para lograr estas competencias, ¿qué contenidos vamos a utilizar? Por tanto, otro de los pasos del diseño será la definición de contenidos. Contenidos pertinentes a la competencia. Otro elemento será la definición de estrategias didácticas. El cómo. ¿Cómo voy a movilizar estos contenidos que me permitan desarrollar la competencia que he propuesto? Así también tendré que definir medios y recursos, el con qué voy a realizar estas actividades para movilizar estos contenidos que me permitan desarrollar las competencias. ¿Sí? Y por último, tendré que definir toda una estrategia y un sistema de evaluación para verificar si realmente se ha logrado el desarrollo de la competencia propuesta. Entonces, son estos 5 elementos los mínimos y los indispensables que debemos planificar en nuestro diseño microcurricular. ¿Sí? En esta unidad 1 y en la unidad 2 de nuestro módulo, fíjense, nos vamos a centrar solo en esta primera parte del diseño. ¿Sí? En este módulo 2 solo vamos a definir este primer paso del diseño. Vamos a definir cuál es la competencia que vamos a trabajar en una asignatura. ¿Sí? En la unidad 1 identificaremos cuál es la demanda y en la unidad 2 ya podremos definir, describir y desagregar la unidad de competencia que en el transcurso del módulo 3 y 4 veremos los siguientes elementos del diseño curricular. ¿Sí? Entonces, ya sabemos lo que es un diseño, tenemos cuáles son los elementos que no deben faltar en nuestro diseño curricular y vamos a ver cómo llegamos a la definición de nuestra unidad de competencia. Para eso vamos a recordar lo que vimos en el módulo 1. No se olviden que cuando hablamos de un diseño macrocurricular y microcurricular basado en competencias, es premisa que debemos partir identificando la demanda a través de un estudio de contexto. ¿Sí? Seguimos todo el procedimiento que ustedes ya lo han visto, identificando
el perfil profesional de egreso que hacen a las áreas de desempeño y las competencias globales para, a partir de las competencias globales de cada área, definir unidades de competencia. ¿Sí? No se vayan a confundir con los diferentes niveles de competencias que ya estamos manejando. ¿Sí? Hablamos de áreas de desempeño, hablamos de competencias globales, las propuestas grandes de una carrera que responden a un área de desempeño. De cada competencia global podemos identificar varias unidades de competencia. ¿Sí? Las unidades de competencia, lo vamos a ver más adelante, siguen siendo competencia, pero es un nivel mucho más concreto. ¿Sí? Entonces, las unidades de competencia también van a existir las genéricas, las específicas y las básicas, de la misma forma que una competencia global, pero fíjense que son niveles diferentes. ¿Sí? Cuando hablamos de un diseño microcurricular, nos vamos a centrar solamente en las unidades de competencia. ¿Sí? Ya sea que sean básicas, sean específicas o sean genéricas. ¿Y qué es lo que pasa? Cada una de una unidad de competencia la vamos a trabajar al interior de una asignatura o llámese materia o módulo. ¿Por qué? Porque en la estructura del sistema universitario de Bolivia se trabaja en base a asignaturas y materias. Eso está estructurado. Sería muy complicado el hacer todo este cambio estructural del sistema universitario para trabajar por competencias y a través de módulos, si se quiere así, cerrados por competencias. Por eso es que decimos que nosotros trabajamos un enfoque de formación basadas en competencia. Respetamos la estructura que tiene nuestro sistema, que son en asignaturas, pero lo que hacemos es identificar, definir, planificar y trabajar sobre una competencia al interior de nuestra asignatura. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo a partir de ahora. El identificar en qué materia vamos a trabajar, qué competencia vamos a desarrollar al interior de esa asignatura y cómo la vamos a desarrollar. ¿Sí? Pero entonces no se olviden, el diseño microcurricular inicia con la planificación de la unidad de competencia, que en este caso trabajamos de una manera híbrida porque la desarrollamos en la estructura de asignaturas. Por tanto, tenemos ese tiempo para cumplir, para lograr el desarrollo de la competencia propuesta. ¿Sí? Entonces, en una carrera pueden haber, o hay en realidad, varias materias, ¿sí? 40, 45, 46 materias. Cada una de esas materias tendrá que desarrollar una unidad de competencia. Y ese es el procedimiento que lo vamos a ver ahora. ¿Cómo logramos hacer ese cambio? Que más allá de un cambio que lo veamos en los papeles de redacciones, que se vean en los papeles, tenemos que ir trabajando un cambio, como decimos, un cambio de chip en nuestra manera.
que no solamente vamos a ver contenidos, sino ahora vamos a trabajar en competencias. ¿Sí? Entonces, para nuestra asignatura vamos a desarrollar una competencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una unidad de competencia? En esta unidad 1 les voy a dar una definición, pero no nos vamos a detener mucho tiempo en lo que es una unidad de competencia, ya que en la unidad 2 de este módulo será nuestro tema central. ¿Sí? Pero entonces, una unidad de competencia, no olviden que sigue siendo una competencia, sí, pero una competencia mucho más concreta. Entonces, recordamos, ¿cuál es la definición de competencia? Es un desempeño en términos de proceso complejo que integra, moviliza de manera dinámica las 3 dimensiones del saber: el conocer, el hacer y el ser, aplicados a la resolución de problemas del mundo del trabajo de manera idónea, en relación a las características del contexto con el que está interactuando. ¿Sí? Entonces, una unidad de competencia que la vamos a trabajar al interior de nuestra asignatura sigue siendo una competencia, pero cada vez más concreta. ¿Sí? No se olviden que ya hemos bajado de las áreas de desempeño a las competencias globales, y de las competencias globales tendríamos que desagregar las diferentes unidades de competencia que hacen a las materias. ¿Sí? La unidad de competencia refleja un desempeño concreto. Se refiere a los resultados expresados claramente en una acción. La unidad de competencia es sobre la cual podemos operacionalizar. ¿Sí? Cuando vayamos ya en la unidad 2 a definir nuestra unidad de competencia, vamos a ver que tenemos que pensar en un desempeño, en una acción que realmente la podamos manejar. Porque si recordamos cómo hemos realizado las competencias globales en el módulo anterior, prácticamente son grandes enunciados, ¿sí? Por eso forman parte del perfil de egreso, porque prácticamente son grandes enunciados sobre los cuales no se puede operacionalizar, y los vamos entonces desagregando hasta llegar a la unidad de competencia, ¿sí? Que es un desempeño concreto. Como les decía, una unidad de competencia la trabajamos al interior, en nuestro caso, en el contexto boliviano, al interior de una asignatura. Una asignatura, una materia o un módulo formativo. ¿Sí? Cuando hablamos de módulo, también se nos viene a la mente muchas definiciones que conocemos como módulos, ¿no? Seguro si yo les pregunto a cada uno de ustedes, varios tendrán diferentes concepciones de lo que es un módulo. Fíjense que con el tema de competencias, cuando hablamos de módulo, pensamos en la integralidad. Y para nosotros el módulo no es otra cosa que un espacio, sea cual fuere, un espacio en el cual se desarrollan competencias. Así de simple. Un módulo, cuando hablamos de módulo, es un espacio en el cual se desarrolla competencia. Para nosotros, nuestro espacio ahora en el que vamos a desarrollar la competencia es la asignatura. Pero precisamos el término módulo porque queremos desarrollar la integralidad. ¿Sí? No solamente contenidos, no solamente prácticas. Queremos
desarrollar la integralidad. ¿Sí? Eso lo vamos a planificar en el módulo 3. Entonces, continuamos. Tenemos nuestra unidad de competencia, la cual debe dar respuesta a las demandas de contexto. Como les decía en la diapositiva anterior, en educación superior identificamos competencias específicas, genéricas y básicas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a identificar? Partimos de agarrar nuestra asignatura y ponerla en contexto y ver qué se está demandando de esta asignatura para poder proponer la competencia. ¿Sí? Así también quiero que se den cuenta que en un diseño de una carrera, o sea, en una malla curricular, siempre van a haber los 3 tipos de competencias. Bueno, en este caso van a haber asignaturas que puedan desarrollar estos tipos de competencias. Habrán asignaturas que son más específicas, habrán asignaturas que son más de tipo genérico, así como hay asignaturas que son más de fundamentos básicos, de conocimientos básicos. Por tanto, cada uno de nosotros puede ser docente de una asignatura que desarrolle una competencia básica o genérica o específica. ¿Sí? Seguimos. Cuando nuestra carrera o nuestro programa no está en proceso de rediseño, que si estuviéramos un proceso de rediseño, hubiéramos cumplido con todos los pasos, ¿no? Hubiéramos realizado un estudio de contexto, tendríamos toda la información del estudio de contexto, tendríamos la definición de las áreas de desempeño, las competencias globales, y llegaríamos a las unidades de competencia, pero ya con un bagaje de información, ¿sí? Ya tendríamos directamente identificada la demanda para esa unidad de competencia, ¿sí? Como la mayoría de nosotros, en primer lugar, no es ni docente, y si es docente, la mayoría de nuestras carreras no están en un proceso de rediseño, no contamos con esa información. Hemos hecho un pequeño ejercicio en el módulo 1. Ahora continuamos. ¿Sí? Entonces, si no tenemos esta información, lo que tenemos que hacer es contextualizar nuestra asignatura. ¿Sí? El poder identificar qué se le está demandando actualmente a esta asignatura para que podamos definir una unidad de competencia que posteriormente la vamos a planificar, que sea pertinente con el contexto y que sea pertinente con el perfil de egreso que propone mi carrera. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta unidad de competencia, esta unidad de aprendizaje se llama contextualización para la elaboración de la unidad de competencia. ¿Sí? Ahora tenemos que identificar esa información de la demanda. Debemos poner en contexto nuestra asignatura para, sobre todo, evitar la autorreferencia. ¿Sí? Lo que decimos es que cuando a uno de nosotros, en muchos casos, no en todos, o realizamos una convocatoria para ser docente de una determinada carrera, nos dicen, bueno, usted va a ser docente de tal carrera,
¿sí? Pueden ocurrir dos cosas, o desde la dirección de la carrera directamente nos dan los contenidos que debemos dar, que está cerrado nuestros contenidos, y entonces empezamos a darlos, a repetirlos, sin tal vez en algún momento haciendo algunas particularidades dependiendo del docente, pero en muchos casos se sigue y se sigue sin ponerse a reflexionar si realmente es pertinente todavía la forma que se está dando, los contenidos que se están brindando, la metodología que se está utilizando, ¿sí? Nos dan los contenidos desde la dirección. O el otro lado puede ser que me dan una materia y yo, docente, la defino solamente desde mi propia experiencia, o solo mis contenidos, solo los contenidos que yo conozco, ¿sí? Eso genera mucha autorreferencia, porque está centrado solo en lo que yo sé, o solo en lo que la carrera sabe, o solo en lo que puedo manejar. No damos la opción a la carrera ni a las asignaturas de ponerse en contexto y ver qué se está demandando, ¿sí? Entonces, uno de los propósitos principales es evitar la autorreferencia y poder identificar de la manera más objetiva posible cuál es la demanda para esa asignatura, ¿sí? Para la asignatura con la cual vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver los pasos que vamos a seguir para buscar esta información, ¿sí? Aquí voy a recalcar que vamos a ver estos pasos, que ojo, son estos pasos que cada uno de ustedes que están participando en el diplomado deben realizar para su trabajo de esta unidad 1 del módulo 2, ¿sí? Como ustedes habrán podido ver en la guía de aprendizaje, el trabajo que se pide es que presenten un documento con la información de la contextualización de la asignatura sobre la cual van a trabajar. Entonces, los pasos que los vamos a ver a continuación, son los que ustedes deben seguir para realizar su trabajo en el marco del curso, y sin duda también son pasos que les servirán en algún momento. Si usted, que es docente, quiere ver si su asignatura es pertinente al momento, o para los que no son docentes, el momento que los inviten, ustedes podrán hacer una planificación mucho más relevante. Seguimos. Vamos por pasos entonces. ¿Cómo vamos a empezar cómo vamos a empezar a contextualizar la asignatura? Número 1. Si somos docentes, es seguro que tenemos a nuestro cargo una asignatura, o es posible que tengamos 2 o 3, ¿sí? Lo que les pido es que a los que son docentes elijan una sobre la cual van a trabajar, y sobre la cual van a trabajar a partir de este módulo 2 y van a continuar el 3 y el 4 hasta terminar el curso, ¿sí? Entonces, elegir una asignatura sobre la cual trabajar y ver, de acuerdo a los contenidos y a las características que tiene en el marco de nuestra carrera, definir qué tipo de competencia podría desarrollar. Sí. De igual manera, para las personas que no son docentes, por favor definan sobre qué asignatura trabajar, una asignatura de la formación que ustedes tienen,
y sobre la cual consideran que tienen mayor expertise. Sí, es posible que incluso en el momento se estén desarrollando ese desempeño en su ámbito laboral. Lo importante es que cada uno de nosotros ha pasado por aulas universitarias, nos hemos formado en una carrera. Por tanto, podemos elegir, como les digo, una asignatura con la cual nos consideremos más cómodos y tengamos más expertise, ¿sí? Porque aquí vale aclarar que es muy importante en cualquier diseño, ya sea macro o micro curricular, que las personas que sean las encargadas de llevar adelante este proceso tienen que tener la expertise, ¿sí? No podemos improvisar, no es bueno en todo caso improvisar docentes o personas que se quieran hacer cargo de llevar adelante un diseño, ya sea micro o macro curricular, si no tenemos la expertise necesaria, ¿sí? Pensada obviamente en el área. Entonces, era un comentario entre paréntesis. Entonces, seamos docentes o no seamos docentes, elegimos una asignatura sobre la cual trabajar. Y como indicamos, tenemos que definir qué tipo de competencias se podría desarrollar. Entonces, digo, ejemplo, para la carrera de administración de empresas. Si me dicen, yo soy docente o voy a trabajar sobre la asignatura de contabilidad básica, diría, a ver, ¿cuáles son las características que tiene esta asignatura? ¿Qué contenido ves? Y de acuerdo a eso, puedo identificar e inferir que desarrollo una competencia básica, ¿sí? Porque la contabilidad básica me está dando los elementos, los fundamentos, los conocimientos básicos sobre los cuales en el transcurso de la carrera se van a ir desarrollando otro tipo de competencias, ya sean específicas o genéricas, ¿sí? Entonces, en este caso, la asignatura de contabilidad básica desarrollaría una competencia básica. Dentro de la misma carrera, si hablamos de la asignatura de técnicas financieras y actuariales, decimos que se desarrolla una competencia específica, ¿sí? Porque es un desempeño mucho más específico a esa área, a la área de la administración de empresas. Difícilmente un abogado o un médico le podría servir, en todo caso, el desarrollar la competencia sobre técnicas financieras, ¿sí? Entonces, en la asignatura de técnicas financieras se podría desarrollar una competencia específica. Y por último, tenemos, por ejemplo, la asignatura de inglés. Inglés en el marco de la administración de empresas, sin duda es una competencia genérica, dado que el manejo del idioma inglés es muy esencial, es necesario para diferentes carreras. No es específica a la administración de empresas. Por tanto, la asignatura de inglés desarrollará una competencia genérica, ¿sí? Aquí también entre paréntesis quiero indicar que damos algunos ejemplos en el marco de algunas carreras, ¿sí? Tanto en el módulo 1 como a partir de este módulo ustedes van a ver que por ahí manejamos 1, 2 o 3 carreras como ejemplo. Fíjense que no podríamos
dar ejemplo para el sinfín de carreras que tenemos, que actualmente se dan o se forman en nuestras universidades. No se olviden que nuestro diplomado está presentando una metodología, es un proceso, son unos pasos los cuales se pueden o se van a utilizar en las diferentes carreras y áreas, ¿sí? Pero por ejemplo, nosotras, las encargadas de este curso, definitivamente no somos todólogas, no podemos tener la expertise, como les decía, de las diferentes carreras. No somos abogados, no somos médicos, no tenemos un dominio en física, en matemática. El dominio que tenemos es de la metodología. Una metodología que se puede y se va a aplicar en las diferentes áreas. La parte de la especificidad, de la expertise, la ponen ustedes, ¿sí? Nosotros les damos los pasos. Ustedes trabajan porque ustedes son los expertos en su carrera y en la asignatura que están eligiendo, ¿sí? Eso es de acuerdo a la recomendación que les hice hace un momento. Elijan una carrera, mejor dicho, una asignatura sobre la cual ustedes tienen expertise, ¿sí? Entonces, por favor, si no encuentran un ejemplo que hable de su carrera, no se sientan mal, porque verán que no manejamos ni 10 ejemplos, ¿sí? No pasamos de 4 ejemplos entre el contenido mínimo y las presentaciones. Pero sí queda claro que tienen el proceso y que van a tener el proceso metodológico, el cual les va a servir para cualquier tipo de carrera. Tal vez para algunas sea mucho más fácil que para otras, pero esta metodología es aplicable a las diferentes carreras que tenemos, sobre todo en nuestro contexto, ¿sí? Dicho esto, continúo. Otro ejemplo para la carrera de psicología. Si un docente dice: yo doy la carrera de psicofisiología, para empezar parece chino para mí, ¿no? Pero si busco y veo a qué se refiere, me dice que me habla de algunas definiciones que hacen al tema del manejo de la psicología. Entonces, al darme elementos básicos, definiciones básicas, estamos pensando que desarrollaría entonces una competencia básica. No es todavía una competencia específica, ¿sí? Dan los fundamentos, dan los cimientos para desarrollar otro tipo de competencias. Ahora, si hablamos de la asignatura de teorías de la personalidad, sí, esa sí, ya desarrollaría una competencia mucho más específica, ¿sí? Específica al área de la psicología. Y cuando hablamos de una asignatura que trata el tema de solución de conflictos y negociación, indicamos que no es algo específico, no es algo básico, por tanto, sí desarrollaría una competencia genérica, ¿sí? Dado que la solución de conflictos y negociación tal vez también es importante o se trabaja en otras áreas, ¿sí? Es así el ejercicio que ustedes tendrían que hacer. ¿Qué asignatura elijo? Y en el marco de mi carrera, ¿qué tipo de competencia desarrollaría? Siempre en el marco de una carrera, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tomamos ejemplo el tema de medio ambiente, ¿sí? Es posible que en el marco de la carrera de ingeniería ambiental esta sea una asignatura específica,
Pero para cualquier otra carrera, llámese administración de empresas, agronomía, alguna otra ingeniería que también quiere tocar el tema de medio ambiente, será pues una genérica. Sí. Pero entonces es importante que siempre pensemos en el marco de una carrera. ¿Sí? De igual manera hay algunas carreras que ya llevan un tipo de legislación más aplicada, digamos, ¿no? Legislación educativa en el caso de la carrera de ciencias de la educación. En ese caso es más una genérica, pero si seguro vamos al campo o a la carrera de derecho, será una asignatura que me desarrolla una competencia específica. ¿Sí? Es por eso que el definir qué tipo de competencia desarrollaría, no se olviden, es siempre en el marco de una carrera. ¿Sí? Porque si no podemos mal entender y no hacer la precisión adecuada. ¿Sí? Entonces, número 1, ustedes deciden sobre qué asignatura trabajar y definen qué tipo de competencia desarrollaría. Solo estamos pensando qué tipo de competencia. ¿Sí? No estamos hablando que describa no. ¿Qué tipo de competencia desarrollaría? ¿Sería una básica, sería una específica o sería una genérica? ¿Sí? Okay. Entonces, ya tenemos definida nuestra asignatura y ya sabemos qué tipo de competencia podría desarrollarse al interior de esa asignatura. Lo segundo que vamos a realizar es hacer una autoevaluación. Una autoevaluación que me permita ver la pertinencia de mi asignatura con el perfil profesional de egreso que ofrece mi carrera. ¿Sí? No se olviden que siempre vamos a hablar que estamos en el marco de una carrera. Y sobre todo este procedimiento que los estamos describiendo al momento es cuando no tenemos un proceso de rediseño macro y microcurricular. Entonces, solo tenemos un proceso a nivel micro. Esto quiere decir que sí se puede empezar a trabajar también a través de las asignaturas para tal vez luego movilizar y generar un cambio al interior de toda la carrera. ¿Sí? Entonces, sin salirme más del tema, sigo. Realizamos una autoevaluación. Está de más recomendar que tendría que ser un proceso objetivo. ¿Sí? Porque sin duda tal vez lo primero que a uno se le ocurre es querer justificarse de mala manera de que mi asignatura sí es pertinente. Es posible que sí, efectivamente, pero por ahí necesita algunos ajustes. Entonces necesitamos esta objetividad para poder trabajar de la mejor manera. Entonces, debemos tener a mano el perfil de egreso de la carrera. Lo ideal sería que cada uno de nosotros, como docentes que trabajamos en una carrera, dominemos cuál es el perfil de egreso que propone esa carrera que nos está albergando. Y además, que tengamos claro cuál es el aporte que hace nuestra asignatura a ese perfil de egreso. Pero en mi experiencia, en los diferentes cursos, talleres que hemos realizado, les puedo indicar que muchos de nosotros, docentes, trabajamos en una carrera sin saber cuál es el perfil, sin saber hacia dónde vamos, para qué estamos en esa carrera.
Y creo que es parte de la responsabilidad de cada docente o futuro docente el tener muy claro cuál es el perfil y la responsabilidad que tenemos a través de una asignatura de aportar a ese perfil, porque no se olviden que el perfil profesional de egreso es el compromiso que hace la carrera con un estudiante. Es lo que le dice que al terminar los 5 o 4 años de formación va a saber hacer lo que se propone. Entonces, cada una de las materias que hacen a esa carrera tienen que ser pertinentes a lo que se ofrece. Entonces, les recomiendo que siempre a la carrera que ustedes vayan a trabajar, lo primero que hagan es enterarse de cuál es el perfil de egreso que propone esa carrera. Y a partir de ahí, cuando les den una asignatura, vean cuál es la pertinencia, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos en mano nuestro perfil de egreso, realizamos esta evaluación, independientemente de que la asignatura pueda desarrollar competencias, ya sea específica, genérica o básica. Para hacer esta pequeña autoevaluación, que no va a ser un proceso muy largo ni de muchos días, podemos contestarnos a las siguientes preguntas. La asignatura sobre la cual estamos trabajando, ¿de qué manera aporta al perfil de egreso? Podemos hacer un pequeño listado de las cosas que vemos, ¿sí? Si realmente los contenidos que estamos brindando aportan a ese perfil de egreso, ¿sí? Podemos contestar si es pertinente a la carrera, ¿sí? Con las características que tiene, de la forma que se está llevando, ¿tiene razón de ser todavía en la carrera o necesita algún tipo de ajuste? ¿Sí? Eso es fácil contestarlo solo leyendo el perfil y reconociendo cuáles son los contenidos y cuáles las características que tiene la asignatura. ¿Sí? En muchas de nuestras carreras todavía se manejan algunos diseños curriculares, mallas curriculares que no han sido actualizadas, ¿sí? O algunas han sido actualizadas, pero de una manera muy autorreferente. Entonces yo les puedo asegurar que al momento existen algunas asignaturas que no son pertinentes a la carrera y menos al momento en el que ya estamos, ¿sí? Entonces, el primer paso es ver qué tan pertinente es mi asignatura y cómo está aportando al perfil de egreso de la carrera, ¿sí? Eso como número 2. Entonces, tenemos definida mi asignatura, tenemos definido qué tipo de competencia podría desarrollarse al interior de ella. Realizamos la autoevaluación para ver la pertinencia con el perfil profesional de egreso. Toda la información que podamos tener la vamos anotando. Y como número 3, pasamos ahora sí a identificar la demanda que se hace a esa mi asignatura desde, si se quiere, el mundo real de trabajo. Fíjense que en el punto número 2 hemos hecho una autoevaluación. Digamos, hemos visto cómo estamos ahora, ¿sí? En qué condiciones nos encontramos. Con este punto 3 que nos vamos a abrir al mundo real de trabajo, vamos a conseguir información con la cual más adelante podamos contrastar
con esta de la autoevaluación para, a través de esos insumos, definir adecuadamente cómo sería nuestra asignatura. ¿Sí? Ahora, para poder identificar la demanda de una asignatura, vamos a trabajar en dos situaciones. ¿Sí? Una primera pensada sobre todo en las que podrían desarrollar competencias específicas o genéricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas competencias las podemos encontrar fuera de la universidad, en el mundo real del trabajo. O sea, yo puedo ir a buscar información a los distintos lugares, si se quiere, de trabajo que existen, de las diferentes áreas. Llámese, para un médico puedo dirigirme a hospitales, centros de salud, ministerio de salud, direcciones de salud, etcétera. Lugares donde se llegaría a desempeñar el futuro profesional. Lugares en los cuales yo puedo buscar la información y decir cuáles son los desempeños que al momento se requieren para que este médico sea idóneo. ¿Sí? O también para un abogado, yo podré visitar diferentes empresas públicas, privadas, podré visitar juzgados, fiscalías y demás instituciones en las cuales este futuro profesional se llegaría a insertar y ver qué se está demandando para que este profesional sea idóneo. ¿Sí? Eso en la parte específica, pero también en la parte genérica, porque en estos mismos lugares, por ejemplo, para el abogado, puedo encontrarme que necesita hablar una segunda lengua, porque ahora con el tema de la migración tenemos muchas personas que hablan lenguas originarias en nuestro país. Sí. Y tal vez sea necesario, eso dependiendo del estudio, de la pequeña investigación que realicemos, podemos identificar que es necesario que un abogado, por ejemplo, sepa hablar una segunda lengua, de acuerdo a la región en la que se encuentre. ¿Sí? O que tiene que tener un manejo, dada la coyuntura del tema de la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, niñas y demás, tal vez trabajar un poco más el tema de equidad de género. Sí, esos son temas que son genéricos, pero que posiblemente me estén demandando para este abogado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que salir y buscar esta información. Como les digo, en este caso, para las específicas y genéricas, que la información la encontramos fuera de la carrera. ¿Sí? Si quisiéramos preguntar esto mismo dentro de nuestra carrera a nivel solamente académico, si se quiere, podríamos cerrar mucho el espacio y una vez más mantener la autorreferencia. ¿Sí? Entonces, para las asignaturas que desarrollarían competencias específicas y o genéricas, debemos salir a buscar información fuera de la carrera, analizar ese contexto en el que ahora se está desempeñando esos profesionales. ¿Sí? Entonces, la idea es realizar una pequeña investigación, tanto de revisión documental, bibliográfica, a través del internet,
así como a través de pequeñas encuestas o entrevistas a personas claves a nivel profesional, laboral y académico que tengan relación, fíjense, con la asignatura sobre la cual estamos trabajando. ¿Sí? Parece medio complicado, ¿no? Que precisemos en una asignatura, porque es más fácil tal vez perderse en el marco de una carrera, de un área. ¿Sí? Hagamos el esfuerzo y precisar una asignatura. Ahora, nosotros que somos profesionales en una determinada área, en una determinada carrera, conocemos a personas que son reconocidas por un buen desempeño profesional, reconocidas por su desempeño académico, reconocidas por su desempeño laboral. Tratemos de acercarnos a estas personas. No es necesario que lo hagamos persona a persona, tal vez ahora a través de algún correo, algún mensaje, y solicitar información de qué considera que se está requiriendo para nuestra asignatura. ¿Sí? Digamos, en el marco de la carrera de Derecho, para el tema penal, ¿qué se está requiriendo en esta asignatura específica? Ellos que están constantemente involucrados en el tema, seguro nos pueden dar alguna información. Entonces la idea es esa, que ustedes busquen, no les digo que hagan una tremenda investigación, pero sí por lo menos dense la oportunidad de consultar a 3, 4 personas. Lo que sí les pido, sobre todo a los que son docentes, bueno, y también a los que no son, evitemos agarrar nuestros contenidos, todo el material que tenemos que nos hayan dado en nuestras carreras, o sea, las planificaciones actuales, el material con el que trabajamos en sí. Nos daremos la oportunidad de buscar y más adelante vamos a poder comparar, como les decía antes, por ahí realmente estamos bien o por ahí qué tanto nos falta mejorar. ¿Sí? Porque si ahora yo les pido este trabajo, es posible que ustedes me adjunten el trabajo que ya está hecho. Sí, es posible. E incluso buscando en el internet pueden encontrar. Lo que sí les pido es, dense la oportunidad ustedes de realizar esta pequeña investigación, un pequeño trabajo, ¿sí? De preguntar a nivel específico qué se está requiriendo para esa asignatura, preguntarle qué tan importante sigue siendo el manejo de esa asignatura con las características actuales, qué tanto aporta al desempeño de un profesional en X carrera. ¿Sí? De la misma manera, como les digo, para ver competencias específicas y o genéricas. Y no nos olvidemos que incluso dentro de una misma asignatura que maneje temas específicos, podemos también trabajar competencias genéricas. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos visto con el ejemplo anterior en el tema de psicología, con el tema de teorías de la personalidad. ¿Sí? Seguro tiene todo un componente específico que hace a esa asignatura, ¿sí? Una serie de habilidades, de conocimientos y de actitudes que tendrían que tener el futuro profesional el momento que haga uso de esas competencias. Pero también por ahí es necesario, como decíamos, que en esa misma asignatura se trabajen otro tipo de competencias que sean más genéricas.
que también abarque el tema de trabajar en equipo, por ejemplo, ¿sí? Que también pueda manejar cierta tecnología, ¿sí? Esta información que es más genérica también la vamos a encontrar en el mundo real del trabajo, ¿sí? Vamos a ver qué se está demandando. Incluso, como les digo, en nuestros mismos lugares de trabajo. Por ejemplo, en la fundación donde yo me desempeño, habemos profesionales de distintas áreas, ¿no? Habemos psicólogos, habemos pedagogos, existen administradoras, existen contadores, existen ingenieros de sistema, informáticos. Si nos preguntáramos entre nosotros, tal vez no podríamos aportar mucho en el tema específico, pero sí tal vez podríamos aportar en el tema genérico. Sí. Entonces ustedes hagan lo mismo, tal vez pregunten a la gente que está a su alrededor y consulten qué competencias específicas consideran importantes que se trabajen en determinada asignatura. ¿Sí? Lo que queremos es que lo que vayamos a planificar más adelante sea pertinente, que aporte a un profesional idóneo, ¿sí? O un profesional que conozca y que pueda desempeñarse en su contexto actual, ¿sí? Entonces, aquí hay un punteo de una serie que también la tienen en el contenido mínimo, de una serie de información que podemos buscar para determinar cuál es el contexto actual en relación, como les digo, a la asignatura. ¿Sí? Aquí hay, como les digo, distintos puntos que ustedes pueden ver, cuáles son las características sociales y culturales, digamos, en las que al momento se desarrollan ciertos desempeños que hacen a nuestra asignatura, cuáles son las bases teórico-científicas de nuestra asignatura, cuáles los nuevos paradigmas, modelos, enfoques que se están manejando en relación a nuestra asignatura. Podemos identificar con tanto cambio, digamos, que se ha producido en el país, tal vez aspectos normativos o en el marco legal que hagan a nuestra asignatura, ¿sí? Ustedes denle una leída, pero como les digo aquí, de lo que se trata es identificar qué se está demandando a esa asignatura, ¿sí? Para que más adelante podamos tener los insumos necesarios para planificar adecuadamente lo que vayamos a dar a nuestros futuros estudiantes. ¿Ya? Seguimos. Habíamos visto que lo anterior está más dedicado a las asignaturas que desarrollarían competencias específicas y o genéricas, porque buscamos la información fuera de la carrera. ¿Qué pasa con las asignaturas que desarrollan competencias básicas o conocimientos básicos? Pues el contexto está dentro de la carrera, porque si recordamos la definición de competencias básicas, son los fundamentos, son los conocimientos básicos sobre los cuales se desarrollan otras competencias específicas o genéricas. Entonces, ¿dónde debemos ir a buscar la información para ser más pertinentes a mi asignatura básica? Tendré que ir a buscar la información con las asignaturas específicas y o genéricas con las cuales me relaciono, ¿sí? Nuestras
competencias básicas responden a los requerimientos de las específicas y genéricas. Por eso es que cuando, por ejemplo, tenemos que realizar un diseño macrocurricular, y en este caso vamos a hacer un diseño microcurricular de nuestra asignatura, fíjense, cuando empezamos a diseñar, ¿cuáles son las competencias o las asignaturas que identificamos primero? ¿Las básicas, las específicas o las genéricas? Si los tuviera frente a frente, es posible que muchos de ustedes me dicen, para realizar una malla curricular, las primeras asignaturas que yo puedo definir son las básicas. ¿Sí? Muchas veces hemos tenido esa respuesta. Empezaríamos por las básicas. ¿No? Error total. ¿Sí? Cuando estamos en una carrera, nuestro compromiso es lo específico. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendríamos que identificar son mis competencias específicas. Y obviamente, ¿en qué asignaturas se desarrollarían esas competencias específicas? Específicas y genéricas, porque es lo que me está demandando el contexto. ¿Sí? Y al último, definiré cuáles son mis asignaturas que desarrollan competencias básicas, porque primero tendré que tener claro hacia dónde quiero llegar, con qué voy a llegar y después qué otros aspectos necesito que me ayuden a desarrollar esas específicas. ¿Sí? Por eso que lo último que se identifica en un diseño curricular son las competencias y las asignaturas básicas. No tendría que ser al revés. Las básicas son el fundamento para desarrollar lo específico, pero en una carrera la clave es la parte específica, la que hace al área. ¿Sí? Entonces, con esa lógica, vemos que si yo soy docente de una asignatura que va a desarrollar una competencia básica, la información la debo ir a buscar con los docentes de competencias específicas o genéricas. Y les tendré que ir a preguntar qué necesitan que mi carrera brinde, mejor dicho, que mi asignatura brinde, que apoye, que aporte, que realmente sea el fundamento para el desarrollo de sus específicas. ¿Sí? Entonces, las básicas sí buscamos dentro de la carrera. Para esto igual podemos utilizar un pequeño DACUM, que es entrevista a expertos, y ustedes van a ver que tienen en plataforma una pequeña tablita, ¿sí? Que los que van a trabajar con asignaturas que desarrollan competencias básicas la pueden utilizar. ¿Sí? Y no es otra que aquí ponemos qué asignatura es y a qué semestre pertenecemos. Y en esta otra columna identificamos con cuáles de las competencias o asignaturas específicas nos relacionamos y nos interesa conocer la información. Y a cada docente de estas asignaturas les iremos a hacer estas preguntas. ¿Qué parte de mi asignatura básica debe conocer el estudiante para lograr la competencia que usted solicita en la específica? ¿Sí? ¿Qué conocimiento, qué habilidades necesita? ¿Sí? ¿Con qué nivel de profundidad o destreza necesita que dé en esta mi asignatura básica para aportar a su específica? ¿Sí? Seguro aquí podremos tener un listado de 3 o 4 asignaturas.
Entonces, cuando tengamos esta información, podremos planificar de mejor manera la asignatura. ¿Sí? Esta sería la información para contextualizar nuestra asignatura que desarrolla una competencia básica. ¿Sí? Es hacer unas pequeñas entrevistas a nuestros colegas al interior de la carrera. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto los pasos para conseguir la información, ya sea de una asignatura que va a desarrollar una competencia específica o genérica, así como las asignaturas que van a desarrollar una competencia básica. Como les digo, en cualquiera de los casos, dense la oportunidad de hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Vean qué información pueden conseguir. Entonces, como cuarto punto, una vez que tengamos esta información, lo que hacemos es sistematizarla en los siguientes puntos. ¿Sí? Puntos que los hemos visto, que han sido parte de los pasos que hemos hecho hasta ahora. La necesidad de la existencia de la asignatura para el desempeño profesional dentro de la carrera, tomando en cuenta el perfil académico profesional de egreso de la misma. ¿Sí? Hemos hecho una autoevaluación, hemos buscado información en el contexto, entonces podremos ver la necesidad de la existencia de mi asignatura. 2. ¿Qué características debe tener mi asignatura de acuerdo a lo requerido en el contexto? Y además que me permita determinar el nivel de complejidad. ¿Sí? Cuidado queramos en una asignatura que estamos de grado dar tanto contenido que lleguemos a dar casi una especialidad. Entonces la información que podamos obtener seguro nos va a ayudar a determinar también ese nivel de complejidad con la que tiene que ser dada. O puede ser viceversa, que estemos dando tan poco o repitiendo tanto unos con otros que no estemos haciendo ningún aporte. ¿Sí? Entonces definimos la necesidad, las características y también definimos los problemas profesionales que debe contribuir a resolver. ¿Sí? No se olviden que nuestras asignaturas están en el marco de una carrera. ¿Sí? Y esa carrera está formando profesionales que se van a desempeñar en distintas áreas, ¿sí? Pero que donde vayan seguro van a haber alguna dificultad, problemas que deben resolver. Entonces, mi asignatura, ¿qué tipo o cuáles serían los problemas profesionales que va a contribuir a resolver? ¿Sí? Solo vamos a sistematizar en esos puntos y vamos a hacer un documento. Ese documento ustedes verán que si cumplimos de la mejor manera con los pasos que los hemos descrito, tendremos mucha información, con la cual en la siguiente unidad, en la unidad 2, ya podemos identificar nuestra unidad de competencia, la cual a partir de ahí recién la vamos a planificar. Y vamos a seguir viendo los diferentes elementos de nuestro diseño que lo habíamos visto al principio. ¿Sí? Antes de entrar a esta parte de tomar nota, que es bastante concreta, indicarles que con la sistematización de los 3 puntos visto en la diapositiva anterior, tendríamos lo que hemos solicitado, la contextualización de mi asignatura.
Con esa información podríamos saber en qué situación se encuentra mi asignatura y qué se está requiriendo para ella. Y como les digo, esa es la información que necesitamos para luego desarrollar una unidad de competencia lo más pertinentemente posible. ¿Sí? Ahora sí, tomar nota de qué. De que todo lo que vimos en esta presentación está en el contenido mínimo y es el trabajo que deben realizar para la unidad 1, módulo 2. Como les decía al principio, revisen la guía y lo que se les pide es realizar la contextualización de su asignatura. Para eso deben seguir los 4 pasos que los hemos visto. ¿Sí? En la unidad 2, con esa información vamos a identificar y desagregar la unidad de competencia. Entonces necesitamos la información de nuestra unidad 1. Es por este motivo que, como se indica también en la plataforma, que ambos trabajos, o sea, la contextualización de la asignatura, que es de la unidad 1, más la definición y desagregación de la unidad de competencia, que es de la unidad 2, se presentarán en un solo documento al finalizar la unidad 2. ¿Sí? Así, nosotros que vayamos a revisar cada uno de sus trabajos, podemos tener una información integral y podemos ver la coherencia de la información que ustedes han conseguido, han sistematizado y qué están proponiendo como unidad de competencia. ¿Sí? Necesitamos tener las dos cosas para ver esa coherencia. Entonces, la fecha de entrega del trabajo, que en este caso vamos a juntar los dos, se les indicará cuando iniciemos la unidad 2. Mientras tanto, en esta unidad 1, por favor, no se olviden de cumplir con el cuestionario en la fecha que está establecida, que la tienen en plataforma. Y además, recomendarles que vayan realizando esta pequeña investigación. No dejen todo para la última semana y digan, yupi, no tenemos trabajo en la unidad 1. Tenemos el trabajo, lo que sí, vamos avanzando, que no se nos junte. No se olviden que necesitamos esta información para hacer el trabajo de la unidad 2, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta, háganla a través de sus facilitadores de cada uno de los grupos. Gracias, hasta luego.